Bueno, es una revisión de lo que se conversó en Medicina uno. Esto es para mostrar que en nuestra área de trabajo, la especialidad de cardiología, definitivamente es un área en donde está la mayoría de causas de muerte en todo el mundo. Vean ustedes que comparado con con la segunda causa, que es el cáncer, estamos pues lejos. Y muchos de los tratamientos que hoy día existen para el cáncer generan daño cardíaco irreversible y los pacientes van a ingresar a este grupo de pacientes con patología cardiovascular. Por lejos, la enfermedad vascular aterosclerótica es un problema endémico en todo el mundo, como lo muestran estas gráficas con los colores, que ahora están muy de moda los mapas de colores. Y nuestro país definitivamente, pues en lo que es enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria, tiene números de prevalencia comparables con otras realidades que quisiéramos ser similares en otros aspectos. Y cuando se analizan las 25 primeras causas de muerte reportadas en el Ministerio de Salud, estadísticas consolidadas, la sexta causa es enfermedad isquémica del corazón. Vean ustedes que la primera causa son los tumores, luego tenemos las enfermedades respiratorias, bacterianas, pero definitivamente una enfermedad que habitualmente es silente, como se van a ver en las sesiones y se ha conversado ya en semiología, que en consulta externa no es la causa más frecuente, cuando se hospitaliza el paciente es una de las primeras causas de muerte, lo cual ya es un reto. La hipertensión arterial es uno de los problemas más prevalentes que hay. Estos son el estudio Tornasol 1 y 2 hechos por la Sociedad Peruana de Cardiología, cada uno con alrededor de 14.500 pacientes. Y vean ustedes que la prevalencia de 23.7 subió a 27.3 en un lapso de 5 años. El Tornasol 3 empezó en 2019, se estima que ahora estamos en más o menos 33%, tuvo que suspenderse por la pandemia. Y esto fue con las definiciones de la JNC7, que ya no se usa más, ya no existe tampoco el JNC. Pero vean ustedes que los números, si aumentamos aquí un poco, estos son de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, estamos en América Latina, la cifra diagnóstica es igual que la del tornasol, más de 140-90 estadio 1. Los americanos solamente consideran 2 estadios, esto es muy similar al europeo, pero vean ustedes, este es el grupo que preocupa, porque aquí hay conceptos que pueden llevarnos a confusión. ¿Es óptimo, es normal o es normal alto? En este grupo están los pacientes que antes eran los prehipertensos, y si recordamos que los pacientes de este grupo tienen obesidad, tienen sobrepeso, tienen tabaquismo, tienen estrés, lipidemia, problemas de resistencia a la insulina, definitivamente es una población muy grande que está expuesta a complicación de enfermedad vascular. La tarea que tenemos es hacer de que la población conozca que tiene el problema, menos la mitad sabe que es hipertenso, que se traten, vean ustedes que menos del 25% o 20% se tratan, y solamente el 15% están controlados en el Tornasol 1 y el Tornasol 2 subió a 20.6, pero todavía hay una brecha muy grande que es la misión que tenemos nosotros. Y si seguimos hablando de hipertensión arterial, ven ustedes que la mortalidad, cómo se va duplicando conforme a un 135-85, en este punto ya hay el doble por ciento de mortalidad del riesgo molecular, porque este mismo lo estamos acá. Cuando la enfermedad no mata, también deja discapacidad, y ve ustedes que las causas de discapacidad, la hipertensión arterial es la por enfermedad del sistema cardiovascular. Entonces estamos hablando de hipertensión arterial. Y la hipertensión no viene sola, viene con malas costumbres como el tabaquismo, como el consumo excesivo de alcohol, obesidad, sobrepeso, muy prevalente en nuestro medio, problemas de glicemia, problemas de dieta inadecuada por alta ingesta de sodio, problemas. Tenemos un paciente que tiene obesidad
o sobrepeso, hay que pensar de que es un futuro paciente que va a tener o va a tener una actividad de vida o va a quedar con una discapacidad lamentable. Y es importante reducir eventos tanto coronarios como el siglo pasado. Este es un estudio de 1970 con una combinación de hidralazina con diuréticos que no se usa más ahora como primera línea. Vean ustedes que cómo se reduce la posibilidad de eventos adversos. Entonces, tratar la enfermedad significa reducir eventos. Lo que preocupa es de que cuando hablamos de patología cardiovascular, el infarto de miocardio en nuestro medio, estas son cifras locales, estudio de la Sociedad Peruana de Cardiología, el estudio Reanimados. Vean ustedes que el grupo donde está mi promoción, 60 o 80 son los que tienen más prevalencia, pero el grupo de 40 a 60 también ya está casi pisando en la mitad de prevalencia. Y lo que preocupa es que las personas menos de 40 años ya empiezan a haber números de pacientes que llegan con infarto agudo de miocardio. Problema global porque las damas también nos están pisando 40 años. Entonces estamos ante un problema serio, enfermedad vascular. Analizamos las características de los pacientes que llegan con infarto. Observen ustedes que hipertensión arterial y sobrepeso, de electroscopía. Entonces podemos ya nosotros, si es un paciente, como decía, sobrepeso, sospechar de que probablemente tengo que factores de riesgo, sobre todo hipertensión, dislipidemia, condiciones muy asociadas con infarto. A pesar de todo lo que se hace contra el tabaco, que comparada con la diabetes es casi la misma presencia en los pacientes que acuden con infarto a los semiología. Hemos conversado que hay que hacer una buena historia clínica, un examen físico, establecer un plan de trabajo. Ahora, en este curso, definitivamente se va a poner mucho más énfasis en los planes de trabajo, en el diagnóstico y en los tratamientos para cada condición. Pero si no empezamos con una buena historia clínica y un examen físico, definitivamente así tengamos la máxima tecnología diagnóstica, como que no decimos nada. Porque no vamos a saber qué solicitar a la tecnología, no vamos a saber interpretar la información que nos da la tecnología de diagnóstico. Importante que un diagnóstico puede estar en un escenario donde se puede hacer con paciencia todo el estudio, paciente puede estar hospitalizado, pero los pacientes cardíacos, la gran mayoría llegan a emergencia, llegan a unidad de trauma shock, y con un paciente crítico tenemos pocos minutos para realizar nosotros una adecuada historia. Aquí definitivamente pues la ectoscopía y la obtención rápida de información y interpretación fisiopatológica nos lleva a un diagnóstico. Este gráfico es bastante, nos resume la importancia que tienen los signos semiológicos, porque si yo escucho un cuarto ruido, probablemente sospeche pues disfunción diastólica. Si yo palpo un impulso ventricular izquierdo, un tercer ruido es su corazón que se dilató, que tiene disfunción sistólica. La ocultación de un soplo me habla de una alteración estructural, ejemplo, enfermedades valvulares o alteraciones congénitas. Y la irregularidad del ritmo o la elevada frecuencia cardíaca me induce a sospechar que el mecanismo del síndrome clínico de falla cardíaca es una arritmia. Entonces, no perder definitivamente el concepto de que la semiología y los signos clínicos son importantísimos para el diagnóstico. Esto es lo que hicimos en el primer curso. Ahora vamos a hacer lo que el plan de trabajo, interpretación de resultados, la terapéutica. Definitivamente nosotros no estamos permanentemente con el paciente. Los internos, los residentes son los que están más tiempo y tienen que anotar en la evolución médica todo lo que pasa con el paciente, en la mañana, en la tarde. Pero el médico tampoco está a las 24 horas. El personal de enfermería sí en turnos
de 24 horas están, y es muy importante cuando evaluamos al paciente que ya está hospitalizado, interpretamos un resultado planteado en el plan de trabajo, evaluamos la respuesta a la terapéutica, a ver qué pasó con el paciente cuando no estábamos nosotros. Y en las hojas de enfermería definitivamente más de una vez está la respuesta. Convencionalmente, cuando vean ustedes la hoja 8 de enfermería con tinta los turnos diurnos, en rojo los turnos de noche, no somos dueños del conocimiento y el conocimiento es tan amplio que es imposible tenerlo todo. Si no sabemos algo, tenemos que preguntar al que sepa más o otra especialidad. Y definitivamente más de una vez en las interconsultas está la solución al problema clínico del paciente. Terminado el proceso de tratamiento, cuando es transferido a otra institución, cuando necesitamos tener la información clínica global. Pero hay una hoja que no tiene la hoja serológica, en donde en una forma rápida podemos ver número arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, deposiciones, si hubo no diuresis, cuánta diuresis, y nos permite en una forma muy rápida tener cómo está el paciente el día que vamos a evaluarlo y cómo ha estado los días previos. Toda esta información tiene que sí o sí estar anotada en historia clínica, sea en físico, crónica, inclusive una demanda judicial. Este es un caso clínico problema que probablemente lo recuerden, lo presentamos en el curso de semiología. Estamos en emergencia, un paciente con severo compromiso funcional. La pregunta es cómo hago una historia clínica completa y un examen físico en el plan de trabajo si el paciente está con una falla cardíaca aguda, como la que vemos aquí. Podemos tener idea nosotros de que por la sombra cardíaca algo pasa dentro del corazón. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Lo que sucede aquí está alterando hemodinámicamente al paciente, a jugar por los signos de hipertensión venocapilar, que vamos a describirlos en las sesiones de práctica. El paciente aparentemente no es un paciente crónico porque las partes blandas están más o menos conservadas, pero si estuviésemos frente al paciente y viésemos, por ejemplo, la fosa supraclavicular o supraesternal, si hay tiraje, definitivamente algo inusual está pasando en los pulmones. Si el paciente le tomamos el pulso está de poca amplitud, está filiforme, el paciente está con frialdad distal, el gasto cardíaco está bajo y me indica que la bomba no está funcionando adecuadamente. Si vemos que las venas yugulares están ingurgitadas y no se colapsan con la respiración, es que probablemente la presión intratorácica o de la aurícula derecha están incrementadas, y poco a poco vamos armando, sin hacer ninguna pregunta, solamente con la ectoscopía y con la palpación del pulso, un síndrome clínico hemodinámico. Por supuesto que el paciente que está con edema agudo no está en condiciones de darnos una información, por eso es de que tenemos que hacer uso de los recursos que mencionaba. O si tenemos la suerte que va a la emergencia con alguna persona que viva con el paciente, que la información que nos dé sea confiable, porque puede ser que el paciente llega con un chofer de Serena o de ambulancia que lo encontró en situación de clínica complicada por la calle, la información que él nos da definitivamente no va a ser tan confiable como el conviviente o el familiar. Esta es una señora de 51 años con un año de evolución, episodios de palpitaciones frecuentes, 2 horas antes del ingreso, o sea, episodio actual 2 horas, se acentúan las palpitaciones, aparece disnea, progresa rápidamente a apnea, aparece diaforesis, frialdad distal, pulso filiforme.
ruidos cardíacos de baja intensidad en el examen físico, taquicardia, no soplos, crépitos en los 3/3, edema de miembros inferiores. Definitivamente un compromiso aparentemente de las cavidades izquierdas a juzgar por los crepitantes, pero algo pasa o de repente tiene alguna evolución porque también tenemos signos que sugieren problemas de cavidades derechas como el edema de miembros inferiores. Por supuesto que el edema puede ser por insuficiencia renal, por hipoproteinemia, por compresión de vena cava inferior, etcétera, etcétera, pero si lo interpretamos en el contexto de un paciente cardíaco, edema es sobrecarga de volumen y el volumen que no puede ser manejado por las cavidades derechas, por esta si se sale de los vasos, ¿no? El electrocardiograma, un examen auxiliar básico en nuestro diagnóstico, nos muestra una taquicardia. No vamos a hablar de electrocardiografía en este momento, pero algunas características algo hice mal. Por ejemplo, cuando tenemos que en la onda R es pequeña y la S es prominente en D1, en ABL, en B5 y en B6, probablemente predominen las cavidades derechas. ¿Por qué? Puede ser por comunicación interauricular, puede ser por estenosis mitral, puede ser por un cortriatriatum, infinidad de causas. Lo cierto es de que lo que hay de alteración estructural en el corazón de la paciente, como una arritmia de alta frecuencia, definitivamente está generando el síndrome clínico que observamos. Si recordamos nosotros este gráfico básico, tenemos que sospechar que la arritmia probablemente ha sido el factor desencadenante. Y si regresamos a la breve historia que hicimos, las palpitaciones se hicieron más frecuentes 2 horas antes de el ingreso. Probablemente entonces la arritmia gatilló la aparición del cuadro agudo que llevó a la paciente al hospital. Definitivamente, si hay alguna otra condición asociada con el examen clínico, la presencia de un cuarto ruido, un tercer ruido o un soplo nos va a decir el diagnóstico completo. Muchas veces cuando el paciente está con frecuencia cardíaca muy elevada, los ruidos cardíacos son de baja intensidad, muchos sonidos como los soplos o el tercer ruido, el cuarto ruido, los chasquidos, los clics no son completamente audibles. Si adicionalmente recordamos que un paciente en edema pulmonar está respirando rápido, tiene crepitantes, puede tener sibilantes, definitivamente la ocultación es un gran problema. Entonces, en emergencia, los procedimientos diagnósticos que hemos presentado, dos, una radiografía, un electrocardiograma, son de gran utilidad. Y viene la gran pregunta, estamos ante una lesión valvular, una cardiopatía congénita, alteración estructural de nacimiento, es una enfermedad primaria del músculo cardíaco, es una enfermedad coronaria aguda, o es un compromiso del miocardio asociado a una enfermedad sistémica, o no es ninguno de lo anterior. Con un paciente como el que tenemos, no tenemos tiempo pues de ponernos a hacer una exquisición del libro, tenemos que ir a un procedimiento que me diga lo que es, y estas son las imágenes cardíacas. Entonces, tenemos de la demás tecnología, resonancia magnética, tomografía cardíaca, imagen de medicina nuclear o ecocardiografía, ultrasonido cardíaco. De estas, la que está a la cabecera del paciente, sistemas portátiles, tenemos el ultrasonido. Y una imagen de ultrasonido, desde la primera imagen, nos puede dar el diagnóstico, en este caso un tumor cardíaco. Vean ustedes que obstruye casi por completo el anillo mitral, como ven aquí. Fisiopatológicamente se comporta como un síndrome de obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Si ponemos nombre, como una estenosis mitral, también puede comportarse como un drenaje anómalo de venas pulmonares, porque la sangre no desagua adecuadamente a la aurícula ni al ventrículo izquierdo. Puede comportarse un cortriatriatum, que funciona también como una obstrucción en la entrada de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, pero el síndrome clínico es una obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo.
Lo peor que puede pasar aquí es que suba la frecuencia cardíaca, se acorte el tiempo diastólico y para un área valvular reducida lo que sigue es un edema pulmonar. Ante esto, pues la solución, vean ustedes, la magnitud de la masa prácticamente está obstruyendo toda la aurícula izquierda. Se entiende por qué una taquicardia de alta desencadenó el síndrome agudo. La solución no es otra que sacar la masa, paciente a hacer operaciones, ya se paró el corazón, se ha abierto la aurícula, se sacó la masa. La gran pregunta, ¿qué etiología o qué característica microscópica estructural tiene la masa? Afortunadamente, tumoralización benigna, un mixoma, y se completó nuestro diagnóstico. Síndrome, insuficiencia cardíaca, mecanismo desencadenante, una arritmia, etiología, una tumoración, mixoma de aurícula izquierda. Definitivamente diagnóstico completo, que idealmente es lo que debemos hacer con todos nuestros pacientes. Tenemos que recordar ahora algo del ciclo cardíaco, que definitivamente esto es básico para poder nosotros elaborar cualquier síndrome clínico de patología cardiovascular. Observen ustedes que el funcionamiento normal del corazón, perdón, un segundito, me están llamando. Aló, doctora, buenos días. ¿Qué tal? Justo estoy haciendo clase con los alumnos virtuales. Sí, sí, estoy de clase de universidad virtual. Yo le llamo apenas termino ahorita. A las 11 acabo. Ya, okay. Aló. Continuamos. Entonces, les decía que el ciclo cardíaco es un fenómeno biológico que empieza con un movimiento de iones a través de las fibras del miocardio, que significa la aparición de un potencial eléctrico que activa las fibras miocárdica. Esta activación significa contracción de las cavidades, en este caso los ventrículos, contracción de la aurícula en algún momento, apertura y cierre de válvulas en un momento sincrónico específico, que como resultado tiene la salida de un volumen de sangre. En este caso estoy focalizando hacia la arteria aorta, todo el organismo, pero también sale sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones para que ésta sea oxigenada. Si todo funciona bien, el paciente pues es totalmente asintomático, puede realizar actividades de alta demanda energética, pero si algo funciona mal, una válvula, un tabique no está completo, o el miocardio no se contrae, o el miocardio está infiltrado por alguna sustancia como el amiloide, empiezan los problemas clínicos. Tenemos nosotros entonces, vean ustedes que el compromiso diastólico se contrae muy bien el corazón, pero tenemos una aurícula de aspecto esférico, un poco crecida, y las paredes del corazón engrosadas que definitivamente, pues, en alguna condición como alta frecuencia o una arritmia, fibrilación auricular, aparece el síndrome de insuficiencia cardíaca. En este caso, si estamos en ritmo sinusal, un cuarto ruido nos orienta que el corazón probablemente tiene estas características. Diferente es una disfunción sistólica, vean ustedes que el corazón acá es como una gelatina, está totalmente dilatado, y diferente es cuando tenemos el problema focalizado en las cavidades derechas, en donde probablemente la presencia de un soplo tricuspidio o un impulso ventricular derecho o edema de miembros inferiores o irritación yugular nos va a orientar a que el problema está focalizado en las cavidades derechas, o adicional a un problema izquierdo se comprometen también las cavidades derechas. El clínico empieza con la inspección del paciente, la palpación. La percusión es un punto importante que a veces no se menciona mucho, pero en algunas situaciones, sobre todo para identificar adecuadamente los focos cardíacos de auscultación, la percusión nos orienta a que probablemente los focos no están en la posición convencional que dice el libro, porque lo que dice el libro es para un corazón normal, un corazón sano.
Pero un corazón que tiene alteraciones estructurales, como los que menciono aquí, acá probablemente los focos están en su sitio, pero en este paciente, vean ustedes, pues los focos auscultatorios van a estar en lugares diferentes. Si yo hago la percusión del área cardíaca en este paciente, va a estar dentro del cuarto de la línea medioclavicular, entre el segundo y el cuarto espacio, pero acá va a estar pues muy fuera de la línea medioclavicular y fuera de la línea paraesternal. Si el paciente tuviese una distrocardia, la matriz cardíaca va a estar focalizada en el hemitórax derecho. Entonces vean ustedes que la percusión cardíaca es importante. Recordad siempre que cuando los dedos perciben la actividad cardíaca, tenemos nosotros que sospechar crecimiento de ventrículo izquierdo. Si ustedes graben la posición de la mano y sobrepónganla sobre estas dos radiografías. Si mi mano Doctor, está disculpe, no se sobre... le escucha, Sí, creo que está con el micrófono apagado. el micrófono sí está prendido. Espérense un ratito. Sí está activado el micrófono, ¿ah? Sí se escucha, doctor. El problema es que la señal a veces se torna de mala calidad y se va el audio, o a veces se siente la voz como un robot. Pero la mayoría escucha. Sí, doctor. Sí, Muy bien, entonces seguimos. Entonces les decía, se salió la diapositiva, no se ve la diapositiva, doctor. ahora se ve Ya una regresó. Sí, radiografía. ahora sí. Ya regresó, ya Bueno, regresó. entonces les decía que si ustedes mentalmente ponen la mano sobre este hemitórax, la sensación táctil va a ser muy diferente que este hemitórax. Los dedos topográficamente están en esta posición. Entonces los dedos en esta posición van a sentir que algo los levanta, impulso ventricular izquierdo. En este punto, que es una radiografía, como vamos a ver en las sesiones prácticas típicas de crecimiento ventricular derecho, ustedes levantan los dedos. Vamos a regresar. Si ustedes levantan los dedos y solamente el dorso de la mano queda sobre la piel del paciente, van a sentir que algo impacta en el dorso de la mano. Eso es impulso ventricular derecho. Entonces, definitivamente, si yo recuerdo, vamos a regresar un poco rápido a este concepto de acá que les decía que si yo palpo un impulso ventricular izquierdo, debo sospechar disfunción sistólica porque el corazón se dilató. Vean ustedes acá cómo es un corazón dilatado, como una gelatina, diferente que este corazón, más pequeño, obviamente no hay impulso. Y si lo llevamos ahora a la sensación táctil que yo voy a tener en este paciente, definitivamente debo sospechar que este corazón está dilatado con una motilidad comprometida y que cuando palpo voy a tener un impulso ventricular izquierdo. Si observamos los pulmones, definitivamente vamos a ver de que hay menos sangre que en este caso, hay oligoemia y probablemente si yo levanto los dedos voy a sentir también que hay un impulso ventricular derecho. Y si la matidez está por fuera de la línea medioclavicular derecha, la aurícula ya está crecida, lamentablemente lo que ocurrió en el ventrículo izquierdo ya generó compromiso derecho, esto generó hipertensión pulmonar. Y si vemos los otros, las partes blandas del paciente, que no están de todo completo, un paciente muy delgado, paciente prácticamente caquéptico, no se ve parte blanda aquí, nos dice que el paciente está pues en un estadio avanzado de enfermedad. Correlaciona la magnitud del crecimiento del corazón,
La oligoemia pulmonar, complicación tardía, enfermedad cardíaca, hipertensión pulmonar, estado hipercatabólico, estadio avanzado de enfermedad cardíaca. Solamente he hecho una radiografía, pero he hecho un juicio fisiopatológico integrando todos los hallazgos. Eso es lo que debemos hacer nosotros con cualquier procedimiento que pidamos a los pacientes, pero estamos en los focos. Entonces, tengan presente que lo que dice el libro es para un corazón sano. Para un corazón enfermo, yo me oriento con la palpación y con la percusión a la posición en que pueden estar o deben estar los focos de auscultación cardíaca. Seguimos avanzando. Este es un corazón que funciona con normalidad. Las aurículas son pequeñas, cambian de volumen de una forma bastante visible, las paredes del corazón se contraen. Si vemos este corazón del costado es totalmente diferente. Vean que la aurícula casi no se mueve, tiene aspecto esférico, está dilatada, se ven las venas pulmonares muy visibles. La sospecha es que la presión de esta aurícula está elevada y se transmitió a las venas pulmonares. Y vean ustedes la forma del corazón, en este caso triangular, que es lo normal, acá está de aspecto esférico. Lamentablemente acá el paciente tuvo un infarto y la zona del infarto se ha dilatado y el infarto ha dañado globalmente todo el corazón. ¿Qué pasó aquí? ¿Es posible adelantarnos a esto? Por supuesto que sí. Si hubiésemos conocido la historia de cada paciente, este paciente es hipertenso, diabético, portador de hiperlipidemia, fumador con enfermedad vascular silente. Si en un estudio o en un examen preventivo yo documento todo esto y diagnostico, me voy a enterar antes que la interacción de estos factores genere enfermedad vascular aterosclerótica, se obstruye una coronaria y vean ustedes, este paciente sintomático lamentablemente, pero con el mismo historial. Hipertensión, diabetes, lipidemia, fumador, pero con secuela de un evento mayor, un infarto de miocardio. Entonces yo tengo que adelantarme y para eso recordar que en los pacientes de nuestra especialidad es importantísimo la búsqueda de factores de riesgo cardiovascular. La razón, ¿por qué? Porque la enfermedad vascular aterosclerótica es la primera causa de muerte en el mundo. A pesar de la pandemia, definitivamente las muertes por causa cardíaca siguen siendo las más prevalentes. Y si hablamos de pandemia, la pandemia afecta también el corazón, produce infartos por vasculitis, produce miocarditis, produce miocardiopatía por estrés agudo, entonces también tenemos nosotros patología que la pandemia nos está aportando, aunque esto suene cruel. Y lo común es que los dos tenían la carótida enfermedad vascular aterosclerótica. Entonces, definitivamente, pues estamos ya con un concepto que si yo no busco la enfermedad me va a buscar, pero cuando el paciente ya tiene un pronóstico de vida muy diferente y una calidad de vida muy diferente. Si este paciente fuese, digamos, deportista, si solucionamos esto, probablemente pueda seguir haciendo deporte. Este paciente, diríamos, fue deportista, porque con este corazón va a ser imposible que haga deporte, al menos que juegue PlayStation. Incluso en el PlayStation puede hacer una taquicardia, si gana algo y empiezan los problemas serios. Pero si focalizamos el ojo, esta zona que viene acá no se engruesa como esta zona de aquí. Entonces la tecnología me dice que los factores ya me están dando un inconveniente, que si no lo valoro y no lo soluciono, voy a tener un paciente como el que tengo aquí. Entonces, a eso es lo que se documenta, factores de riesgo cardiovascular, un plan de trabajo y aprovechar lo máximo que me aporta la tecnología para beneficio del paciente. A veces, la imagen es más que obvia, acá la presencia de un soplo me dice pues que el problema es mecánico, en este caso una endocarditis, que se rompió la cuerda tendinea mitral, insuficiencia mitral aguda, catástrofe hemodinámica, si este paciente no se opera, simplemente fallece. Perú es un país pues que gracias a la brillante gestión de los últimos gobiernos tiene mucha tuberculosis
y es muy frecuente los derrames pericárdiacos, aunque este caso no es por tuberculosis, sino por un tumor pulmonar que ha invadido la pleura, por vecindad ha hecho metástasis al pericardio, y la inflamación del pericardio ha generado acúmulo de fluido, un taponamiento cardíaco. Si no evacuamos el fluido, el paciente lamentablemente fallece. Hay una semiología típica para documentar derrame pericárdico, y cuando el derrame llega ya a un grado de taponamiento pericárdico, definitivamente, pues, la semiología me orienta a qué buscar y qué pedir de diagnóstico complementario y dar una solución al paciente. Los mecanismos de injuria miocárdica, tenerlos presentes. Sobrecarga hemodinámica, en este caso sobrecarga sistólica, ejemplo típico, estenosis aórtica o hipertensión arterial. La estructura del ventrículo es muy diferente cuando hay sobrecarga sistólica o depresión que cuando la sobrecarga es de volumen, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, por mencionar dos patologías. Vean ustedes que el corazón está acá con un remodelado excéntrico y acá es un remodelado hipertrofia concéntrica. Podemos tener otro mecanismo, pérdida localizada de miocitos, un infarto, una pérdida masiva de músculo, una secuela de miocarditis, se perdió masivamente miocitos en todo el miocardio, tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho, o a veces las enfermedades son inusuales, raras, como en este caso, una miocardiopatía infiltrativa, una amiloidosis, en que el corazón se torna muy rígido, la sangre circula con lentitud, y una complicación es formación de trombos en la aurícula, como en este caso, este trombo se desprendió, tapó totalmente la carótida común derecha y fue la causa de muerte de este paciente. Entonces, tener presente que semiológicamente un soplo sistólico eyectivo, un soplo sistólico regurgitativo, un soplo diastólico regurgitativo, un cuarto ruido, acá también cuarto ruido, pero vean que es un contexto diferente, y en este caso un soplo sistólico mitral y la palpación de un impulso ventricular izquierdo me orientan a lo que puede estar, a las modificaciones estructurales que tienen los pacientes. Este es un gráfico de hipertensión arterial que lo presentamos en el Congreso Mundial de ECO en Cartagena en 2008, en donde vean ustedes que la enfermedad es un fenómeno que no es estático en el tiempo. Si yo trato adecuadamente la enfermedad, en este caso la hipertensión, mi paciente va a estar con el corazón en condiciones óptimas a largo plazo. Si yo lamentablemente no trato adecuadamente al paciente, yo creo que acá vamos a ir a una presentación, porque es importante. Espérense acá, voy a buscar una presentación que hemos hecho hace poco. Aquí les voy a presentar 4 escenarios clínicos. Me avisan cuando aparezca el slide, ¿no? Bueno, la labor de nosotros, primero es hacer un ecodiagnóstico. ¿Se ve qué peligros tiene la hipertensión arterial? Sí, doctor. Bueno, aquí tengo 4 escenarios. Un paciente que no es hipertenso, un paciente que es tratado y controlado, un paciente que es tratado pero no está controlado, y un paciente que no se enteró que es hipertenso. Ahora, en el hipertenso, ¿por qué uno está tratado y controlado y otro tratado y no controlado? Acá intervenimos nosotros. Porque al paciente tenemos que explicarle cómo es la enfermedad, tenemos que educarlo, y si no hacemos eso, vamos a ver la diferencia que tiene a largo plazo. Observen ustedes, si vemos acá posibilidad de sobrevida, o sea, de estar vivo,
300 meses, ¿no? O sea, es un seguimiento muy largo. Vean ustedes que si vemos las curvas, que ahora están de moda también estas curvitas, azul no hipertenso y verde hipertenso tratado controlado, vean ustedes que es casi igual la posibilidad de enfermedad cardíaca que enfermedad cerebrovascular. Si lo comparamos con el que está tratado pero no se controla, es el que está peor, o el que no se enteró que es hipertenso. Aquí un concepto que tiene que tener muy presente desde ahora, uno que es la persistencia del paciente. No, la adherencia viene primero, que es cuando pasan 2 meses y el paciente cumple y está controlado. Luego viene el concepto de persistencia terapéutica, que es el paciente que pasan 2 años por lo menos y sigue tratado y sigue controlado. Y nuestra labor es, si yo veo que el paciente se trata y no se controla y no hago nada, eso se llama inercia terapéutica. Ahí sí es culpa de nosotros, que no optimizamos tratamientos. Y vean ustedes lo que significa un acto médico inadecuado. Paciente no controlado, lamentablemente se va a morir mucho más que el paciente que fue adecuadamente controlado. Y hablamos nosotros de infarto de miocardio, accidente vascular cerebral. Entonces, no se olviden, ahora que ya empezamos a hablar de terapéutica en este curso, el concepto de adherencia. Al paciente le expliqué bien por qué tiene que tratarse, los efectos secundarios de lo que le estoy dando, por qué tiene que modificar estilo de vida. Si me entendió, a los 2 años va a seguir controlado. Si no me entendió, le explico nuevamente, porque si no me entiende y no se trata, vean ustedes pues que voy a tener que hablar después con los deudos o explicar por qué el papá se va a quedar con hemiplegia y va a alterar pues la dinámica de toda la familia. Entonces, y el concepto de inercia, importante. Si yo veo que el paciente no marcha, tengo que modificar mi conducta terapéutica, tengo que reevaluar el caso, de repente algún aspecto no diagnostiqué adecuadamente, que mi tratamiento no está funcionando. Entonces, estos conceptos son básicos cuando empezamos a hablar de terapéutica. Vamos a regresar a la presentación anterior. Estábamos hablando acá. A raíz de esto fue que hablé de lo de la inercia. Entonces, si yo hago un adecuado tratamiento, el paciente se adhiere y persiste en su tratamiento, a largo plazo su corazón va a estar en buen estado. Si no se adhiere, no persiste y yo no hago nada, vean ustedes lo que pasa. Hipertrofia ventricular izquierda, compromiso en la aurícula, complicación secundaria al compromiso de la aurícula, fibrilación auricular, trombosis de orejuela, ACV, o se dilata el corazón o coinciden factores de riesgo, infarto de miocardio, edema agudo pulmonar, y si el paciente no fallece aquí, tardíamente el corazón va a estar en este estado. Si tengo la suerte de llegar en este punto, definitivamente, pues, la semiología no va a ser tan florida como si voy llegando conforme la enfermedad va avanzando. Ahí ya tengo un cuarto ruido, acá tengo ruidos irregulares, acá voy a tener signos neurológicos, aquí probablemente ya tengo un tercer ruido, una insuficiencia mitral, aquí voy a tener pues un paciente con dolor torácico agudo, aquí un paciente en edema pulmonar, y acá un paciente pues en enfermedad avanzada de enfermedad, con toda la semiología tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo. Entonces, dependiendo de los signos clínicos que son diferentes, yo tengo que hacer mi plan de trabajo y la terapéutica de este paciente no es la misma que este paciente, ni la misma que este paciente, ni la misma que este paciente. O sea, cada paciente se individualiza el tratamiento dependiendo del grado de compromiso, que por supuesto deberíamos quedarnos en este punto, antes de este punto, si no, algo hicimos mal. Bueno, siguiendo con el ciclo cardíaco, les decía que el ciclo cardíaco es un evento que empieza con un impulso eléctrico, que lo ven acá,
contracción de la aurícula, contracción del ventrículo, relajación del ventrículo. Este fenómeno podemos evaluarlo en el tiempo y en amplitud, que puede ser amplitud de voltaje, volumen, etcétera, etcétera. Esta es una curva de presiones dentro de la aurícula izquierda, por poner pues, muy similar a la presión de la aurícula derecha, pero de menos magnitud. Esta curva que ven ahora es la curva de presiones del ventrículo. Y observen ustedes el notorio aumento cuando el corazón se contrae. No está así, ¿qué tal? Cuando el corazón se contrae. Vean ustedes que la presión cae del ventrículo por debajo de la presión de la aurícula. Cuando la presión del ventrículo supera la de la aurícula, se cierra la válvula mitral, primer ruido. ¡Dum! Si yo palpo el pulso, voy a ver que cuando la presión del ventrículo supera la de la aorta, se produce una onda de flujo que ven acá. Esto es lo que produce la onda de pulso, perceptible en cualquier lugar del organismo donde haya una arteria por lo menos de mediano calibre. Arteria radial, arteria cubital, arteria femoral, arteria carótida, arteria poplita, arteria pedia, etcétera, etcétera. Una vez que se completa la salida de sangre, la presión del ventrículo empieza a caer, se relaja el ventrículo, cae por debajo de la presión de la aorta, se cierra la válvula aórtica, segundo ruido, sigue cayendo la presión, se abre la válvula mitral y se produce el llenado diastólico, que tiene un componente de succión producido por la relajación del ventrículo y un componente activo, la sístole auricular, cuando se contrae la aurícula izquierda en este punto. Vamos a ver ahora. Estos triángulos expresan volumen. La fórmula de calcular el volumen en base a la información ecocardiográfica es calcular el área de las vías de entrada y el área de las vías de salida. Yo puedo medir con una imagen congelada en diástole el diámetro del anillo mitral, asumiendo que es una circunferencia, pi por radio al cuadrado me da el área del tracto de entrada. Yo puedo congelar una vista en sístole, mido el diámetro del tracto de salida, pi por radio al cuadrado me da el diámetro del tracto de salida. Con una tecnología que registre el flujo de sangre que pasa por el punto donde medí el tracto de entrada y el tracto de salida, que es el Doppler, registro estas señales de los triángulos que son las señales espectrales. El área del tracto de salida por el área de este triángulo me da el volumen que está saliendo en cada latido, y el área del tracto de entrada por el área de esta imagen de doble triángulo me da el volumen que está ingresando al ventrículo en diástole. Esto es asumido por un concepto geométrico de que el flujo que pasa por el tracto de entrada o el tracto de salida es comparable al volumen de un cilindro. Ustedes saben por el curso de geometría básica del colegio y en la universidad enseñaron también esto. Bueno, ahora recién le he encontrado sustento a por qué me enseñaron geometría. El área de la base por la altura del cilindro es el volumen del cilindro. Entonces, si yo voy al corazón, ¿qué altura del cilindro considero? Luego de infinidad de estudios, la altura del cilindro fue comparada con el área del espectro de flujo que pasa por la vía de salida o por el tracto de entrada. Por eso es de que el área del espectro por el área de la vía de salida y vía de entrada es el volumen que ingresa o sale del ventrículo. Una forma sencilla e imaginativa. Entonces, en la relajación isovolumétrica, si empezamos en algún punto del ciclo cardíaco, las 4 válvulas están cerradas
Lo que varía es la caída de presiones dentro de las cavidades, que hace de que se abra la válvula mitral y ingresa sangre al ventrículo. Cuando se contrae la aurícula, se complementa el volumen diastólico, se despolariza el ventrículo, empieza a generar presión, se engruesan las paredes, empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo, las 4 válvulas están cerradas, contracción isovolumétrica. En un momento la presión de los ventrículos supera la de los grandes vasos y se abren las válvulas atrioventriculares, la sangre sale hacia la arteria pulmonar o hacia la aorta y se produce el espectro de flujo. Semiológicamente, en este momento yo voy a sentir la onda de pulso. En diástole no voy a percibir ninguna onda de pulso. Primer artificio que les dije cuando hicimos semiología, de orientarnos para la ocultación cardíaca. Y nuevamente empieza la relajación y esto se produce por día 110.000 veces. Entonces, no se olviden ustedes de los focos de ocultación, la orientación para ubicar los focos en base a la palpación cuando el corazón tiene modificaciones estructurales importantes o posiciones inadecuadas como dextrocardia, como vamos a ver en la clase de cardiopatías congénitas. La observación del cuello es importante, sobre todo observar la fosa external, supraclavicular. Si hay tirajes, algo pasa en el pulmón. La vena yugular no debe sobrepasar el esternocleidomastoideo con la cabeza mirando al techo, paciente a 30 grados. Si la vena yugular se colapsa en inspiración, la presión de la aurícula derecha está normal. Si la presión no se colapsa, puede estar elevada la presión de la aurícula derecha o puede estar elevada también la presión intratorácica. Si yo veo que la vena yugular aparece normal, pero el paciente tiene sospecha de enfermedad cardíaca, tengo que palpar el hipocondrio derecho, con mucho cuidado porque es doloroso, producir reflujo hepatoyugular y en esa situación hacer que el paciente inspire. Si se colapsa, garantizado que la presión de la aurícula derecha es normal. Si no colapsa, es probable que el paciente tenga patología cardiovascular. Los edemas, como mencionamos al inicio, no es tan específico, puede ser por compresión de vena cava, por neoplasia, puede ser por síndrome nefrótico, puede ser por una enteropatía perdedora de proteínas, múltiples causas. Pero si el paciente baja más de 5 kilos con el tratamiento, es un criterio en pro de insuficiencia cardíaca. Brevemente, los sonidos cardíacos son sonidos que se producen por el cierre de válvulas atrioventriculares o cierre de válvulas sigmoideas, o ruido de vibración de las paredes del ventrículo, como llenado ventricular rápido cuando eso decae de volumen, tercer ruido, o la contracción auricular muy potente que hace vibrar las paredes del ventrículo cuando el corazón no se relaja bien. Ya hablamos algo en antes. Primer ruido cuando se cierran las válvulas atrioventriculares, suena como dum. Segundo ruido cuando se cierran las válvulas sigmoideas, suena como tac. Cuarto ruido cuando la aurícula se contrae de una forma muy potente, suena como trum. Tercer ruido cuando tenemos una distensión súbita de las paredes por el llenado rápido. Y hay sonidos adicionales como chasquido de apertura, que se produce como vibración de válvulas atrioventriculares, confusión de comisura con velos flexibles. Cuando se produce clic de inyección, con vibración de válvulas sigmoideas, con elevado gradiente de presión entre la cavidad y el vaso, pero velos flexibles, o confusión de comisuras, en caso de estenosis aórtica con válvula flexible, por ejemplo. Y los soplos, que son sonidos anómalos que se producen por turbulencia de sangre, porque una válvula no abre bien, o no cierra bien, o hay comunicación anormal entre dos cavidades con diferente presión, o simplemente velocidad circulatoria incrementada, o tenemos sobrecarga de volumen. Por ejemplo, gestación, hay gran sobrecarga de volumen, casi 40% del volumen diastólico antes del embarazo.
anemia, los niños en crecimiento, atletas de alto rendimiento como los maratonistas, los decatlonistas que tienen volúmenes diastólicos incrementados, pueden tener soplos sin que sean patologías. Los soplos cardíacos pueden ser sistólicos o diastólicos. La estenosis aórtica es el ejemplo de soplo sistólico de tipo eyectivo. Este es un gráfico que lo presentamos cuando hicimos la clase de semiología de válvula aórtica, y es fundamental si queremos hacer una interpretación fisiopatológica, que es la base para poder hacer diagnósticos y para hacer adecuados planes de trabajo. Acá la puerta, el problema es una puerta cerrada entre el ventrículo y la arteria aórtica. Entonces, cualquier procedimiento que yo solicite tiene que decirme qué pasa con el ventrículo izquierdo. Porque si no, definitivamente, pues, no voy a saber qué interpretar. Tenemos que saber que a largo plazo, cuando el ventrículo izquierdo ya no puede mantener un adecuado gasto cardíaco por la sobrecarga de trabajo que significa una válvula cerrada, va a claudicar y va a aparecer problemas de elevación de presión de fin de diástole, presión de aurícula izquierda elevada, hipertensión venocapilar. Tengo que saber interpretar que si el paciente con estenosis aórtica le encuentro crepitantes, es un ventrículo que lamentablemente ya está en malas condiciones. Si no soluciono, a largo plazo va a aparecer hipertensión pulmonar postcapilar, porque el problema está después del capilar pulmonar, y me va a dar sobrecarga de cavidades derechas y tardíamente puedo encontrar un impulso ventricular derecho, un supositorio tricuspidio. Pero si no tengo este concepto, no voy a saber que si la enfermedad que empezó en la válvula aórtica ya me da semiología de cavidades derechas, está lamentablemente muy avanzada. La ubicación del soplo precede un chasquido de apertura cuando la válvula está flexible, coincide con la onda de pulso, es increscendo, decrescendo, rasposo, áspero, como lo describimos en la clase de semiología, que coincide con onda de pulso. El libro pone que es mesosistólico, increscendo, decrescendo, rasposo, áspero. Para que no se olviden el soplo resfriado, porque suena como una persona resfriada sin pañuelo, que cuando se cae la secreción nasal no le queda otra pues que hacer este sonido. Insuficiencia mitral. Vean ustedes que otra geometría de ventrículo, otra ubicación topográfica del problema, porque acá el problema es que la puerta que regula el ingreso de sangre de la aurícula al ventrículo no cierra bien. Entonces, el volumen que debe salir hacia la aorta, presión de 100 milímetros por lo menos, se va a regresar contra la aurícula a presión de 12 milímetros. Entonces, la aurícula se dilata, crece la aurícula. Pero recuerden ustedes que la aurícula recibe volumen normalmente de las venas pulmonares, entonces le va a mandar al ventrículo lo que se regresó más lo que llega con normalidad y el ventrículo izquierdo se dilata. Si no tengo este concepto, no voy a interpretar pues de que cualquier procedimiento que pida me tiene que mostrar cómo está la aurícula y cómo está el ventrículo izquierdo, el paciente con insuficiencia mitral. Mientras el ventrículo sea capaz de mantener un adecuado gasto cardíaco, en los pulmones no voy a tener ninguna semiología. Cuando el ventrículo claudica, en leve presión de fin de diástole, aparece la hipertensión venosa pulmonar. Esto a largo plazo también me eleva la presión de la arteria pulmonar, hipertensión postcapilar también, porque después del capilar pulmonar, y aparece semiología de cavidades derechas. Vean ustedes que un mecanismo diferente, una evolución natural prácticamente similar. En este caso el soplo está ubicado pues también en la sístole, pero en este caso empieza cuando la presión del ventrículo supera la de la aurícula. En este caso es toda la sístole o lo sistólico, porque termina cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda. Y el sonido es pues coincidente con la onda de pulso, es en chorro de vapor,
similar a cuando soplamos las velas de cumpleaños. Es muy diferente que el soplo sistólico y aórtico, pero coincide con onda de pulso. Ahí tienen la insuficiencia mitral. Cuando hablamos de la diástole, también tenemos nosotros que ocurren en diástole. El ejemplo más característico acá es la estenosis mitral. Vean ustedes que el problema acá es la puerta que está entre la aurícula y el ventrículo, que no abre bien, y el mecanismo es definitivamente, pues, la aurícula izquierda es la que paga las consecuencias. Se dilata porque tiene que almacenar el volumen y esperar que poco a poco pase la sangre, por eso es que la aurícula se dilata. Entonces, si en algún examen que pida me dicen que el ventrículo izquierdo está crecido, es porque aparte de estenosis mitral hay algo, otro mecanismo que está haciendo crecer el ventrículo izquierdo. Puede ser un paciente hipertenso, o puede ser que tenga problemas con la válvula aórtica, o puede ser que haya nacido con un conducto arterioso, por mencionar alguna característica, alguna patología congénita. En este caso, cuando se eleva la presión auricular izquierda, el paciente es asintomático, hipertensión venocapilar, tardíamente, lamentablemente, aparece también hipertensión pulmonar, en este caso también postcapilar. Todos los problemas de cavidades izquierdas dan hipertensión pulmonar postcapilar. Evolutivamente, pues vean ustedes de que no es igual un corazón con las cavidades derechas normales a un corazón con las cavidades derechas comprometidas. Acá la enfermedad avanzó y lamentablemente el pronóstico es muy diferente que cuando está focalizado únicamente en la aurícula izquierda. En este caso, el soplo ocurre en diástole, o sea, empieza cuando se debe abrir adecuadamente la válvula mitral para que ingrese sangre de la aurícula al ventrículo y la válvula está con las comisuras fusionadas. Hay un sonido especial que es el chasquido de apertura, que desaparece cuando la válvula se calcifica, y la turbulencia se produce en una diástole. Si estamos en ritmo sinusal, hay un refuerzo presistólico, que es la característica del soplo diastólico de estenosis mitral. El sonido lo describen como rodamiento. Yo lo describo como un motorcito, porque suena pues como un motorcito. Y cuando estamos en ritmo sinusal, aumenta la intensidad del sonido del motor, como cuando hay un cambio en el motor del auto. Refuerzo presistólico. Y si la ola está flexible, el primer ruido está reforzado. En este caso es una estenosis mitral que lamentablemente ya generó hipertensión pulmonar y tenemos un soplo sistólico tricuspidio porque se dilató el anillo tricuspidio como consecuencia de la hipertensión pulmonar. Entonces vamos a tener también un soplo sistólico tricuspidio. De allí que cuando ocultemos tenemos que haber hecho primero la palpación para interpretar los sonidos en base a la información que obtuvimos en la palpación y o percusión del área cardíaca. En la insuficiencia aórtica, el soplo característico es un soplo regurgitativo. El problema aquí es una puerta que no cierra adecuadamente en diástole entre la aurícula, entre la aorta, perdón, y el ventrículo izquierdo. Entonces, cualquier examen me tiene que mostrar modificaciones del ventrículo izquierdo. Sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, que en el electro tiene características muy típicas, vamos a verlo en práctica eso. Y si el ventrículo funciona bien, voy a tener pues todos los signos periféricos que describimos en la clase correspondiente. Lamentablemente, si no se soluciona a tiempo la enfermedad, se compromete el ventrículo izquierdo estructuralmente, eleva presión fin de diástole, aparece hipertensión venocapilar, tardíamente también hipertensión pulmonar, postcapilar, en este caso también, y finalmente el problema del corazón derecho, que en este paciente todavía no existe. El sonido, en este caso,
Está ubicado en diástole, no coincide con los de pulso. Empieza cuando debió cerrarse la válvula sigmoidea aórtica o pulmonar, si es insuficiencia pulmonar, y eso pues indecrescendo de tonalidad aspirativa, como lo dice el libro. Más o menos así suena el soplo diastólico aórtico, que no coincide con la onda de pulso, ¿no? La dilatación del ventrículo izquierdo hace de que el anillo aórtico quede proporcionalmente pequeño y casi siempre tenemos un pequeño soplo sistólico eyectivo en área aórtica asociado al hallazgo del soplo diastólico aórtico cuando por lo menos es una insuficiencia aórtica moderada o más. Insuficiencia aórtica. Esto ya lo hablamos, está repetido. Finalmente tenemos un tercer tipo de soplo que es el soplo continuo que ocurre durante todo el ciclo cardíaco. En este caso, el conducto arterioso es el ejemplo característico, pero también ocurre en la ventana ortopulmonar, en la fístula arteriovenosa pulmonar o en la rotura del seno basal hacia la aurícula derecha. Aquí, si hablamos de conducto, es una puerta que no se cerró entre la aorta y la rama izquierda arteria pulmonar, porque esto normalmente en el embarazo funciona, es parte de la circulación fetal, y la presión de la aorta, 120/60 en promedio, pues hace que la sangre se vaya hacia la arteria pulmonar, presión de 5 a 20 en promedio. Esto hace de que el pulmón reciba más volumen. En este caso, la sobrecarga es antes del capilar pulmonar, entonces si hay hipertensión pulmonar, es hipertensión pulmonar precapilar. El inconveniente acá es un poco serio porque la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, que ocurre por esta fuga que hay hacia el pulmón, tardíamente daña al ventrículo izquierdo, aparece hipertensión venocapilar pulmonar y tenemos una hipertensión pulmonar de etiología mixta, componente precapilar inicial y postcapilar tardío cuando se daña el ventrículo izquierdo. Acá tenemos la imagen del conducto arterioso en todo momento. Tardíamente, cuando la presión de la arteria pulmonar supera la de la aorta, el cortocircuito es de la pulmonar hacia la aorta y se produce cianosis de la subclavia izquierda hacia abajo. El soplo aquí está presente en todo el ciclo cardíaco, por eso se llama soplo continuo. Más intenso en sístole, menos intenso en diástole. Evolutivamente puede haber disminución de la intensidad del soplo, incluso hay inversión del componente sistólico que aparece de la arteria pulmonar hacia la arteria aórtica. Como conclusiones digo pues que el síndrome clínico de la enfermedad cardiovascular es la insuficiencia cardíaca. Cualquier alteración estructural o funcional produce insuficiencia cardíaca. Dependiendo de qué válvula o qué estructura esté afectada, hay una cámara que sufre el impacto hemodinámico, el gráfico de los círculos, que nos permite pues establecer un síndrome clínico y qué estructura va a estar comprometida y qué hallazgo semiológico o de procedimientos vamos a encontrar. Existen signos característicos de los mecanismos patológicos de cada lesión, sea estenosis, regurgitación, cortocircuito, o problema de cavidades como tercer ruido o cuarto ruido. En todos los pacientes con enfermedad cardíaca se debe evaluar el compromiso del circuito menor, pues este tiene implicancia pronóstica. O sea, si yo no determino si hay o no hay compromiso de cavidades derechas, mi diagnóstico no está completo. Si lo hay, ya sabemos que desafortunadamente la enfermedad está avanzada. Cuando no hay tecnología para el diagnóstico, nuestros 5 sentidos, con lo que nacemos, es la herramienta más importante para un diagnóstico.
No se olviden que mirando el cuello yo puedo predecir hipertensión venocapilar pulmonar, puedo predecir hipertensión, presión elevada de aurícula derecha. Ocultando un soplo, puedo determinar qué válvula es. Si el soplo disminuye de intensidad, ya sé que la cavidad lamentablemente está comprometida. Si hay un sonido anómalo con un chasquido de apertura, válvula normal pero todavía flexible. Si el chasquido desaparece, válvula anormal calcificada. No he visto el eco, no he visto tomografía, no he visto resonancia, pero con el oído puedo detectar. Entonces, no tener tecnología sofisticada no significa hacer diagnósticos, no hacer diagnósticos adecuados. Muy bien, esto es en Marrakech. Acá en 2005 hablamos sobre enfermedad pericárdica. Al otro lado del mundo, en el norte de África, por estas callecitas pasan camiones, burros, carretas, carros, gente caminando. Parece el centro de Lima, la zona del mercado central. Muy bien, esta es la primera parte. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para presentarles un caso práctico que es la segunda parte de la clase. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, doctor. Por ahora no, doctor. Muy bien. Me avisan si apareció caso clínico problema. Sí, doctor, ya se puede ver. Bueno, definitivamente los escenarios clínicos en nuestra especialidad son de los más variados. Consulta médica ocupacional, ahora hay pues mucho empleo en esa área. Exámenes preventivos que ofrecen los seguros privados. Consulta ambulatoria, sea de medicina general, de medicina interna o de especialidad. La ambulancia, también una fuente de empleo bastante importante ahora. Tópico de emergencia, hablamos ya donde, como se dice, las papas queman. Áreas críticas. Este es un paciente que lo vemos en una consulta ocupacional ambulatoria y vamos a ver de que hay aciertos y errores. Paciente de 56 años, es un varón, día molestias recientes, sedentario, hace labores administrativas y va a ir a realizar una visita a un asentamiento minero en zona de altura. Refiere que dejó de realizar deporte recreativo hace un año porque se cansa rápido y porque no tiene tiempo. Jornada laboral de 12 a 14 horas, parece médico. Como antecedentes, hipertenso sin tratamiento regular. Primer problema, hablamos de lo que significa adherencia y persistencia y conocimiento del problema. Portador de hiperlipidemia, fumador, pesadito, 20 cigarros por día, bebedor social, padre hipertenso, operado de bypass aorto coronario. En este caso, es importante saber a qué edad se operó el papá. No es igual si se operó a los 45 que si se operó a los 75. Cuanto más joven, tiene peso estadístico. Madre diabética y 3 hermanos hipertensos. Como decíamos, qué bonita familia. Todos tienen antecedente cardiovascular o factores de riesgo. Presión arterial 145/100 verificado 3 veces. No es la gran hipertensión, pero hipertensión al fin. Frecuencia cardíaca ligeramente subida, 90 por minuto. Respiratoria 17. Aparentemente ansioso a esterectoscopía, incómodo ante la entrevista, miraba frecuentemente el reloj y el celular. Así estamos todos en este momento. Todo el mundo está ansioso, todo el mundo está apurado, todo el mundo llega tarde.
es la modernidad, porque antes de la pandemia estamos exactamente igual. El estrés, desafortunadamente, es una endemia, ya no es pandemia. Pulmones crepitantes basales, acá ya definitivamente algo no está bien. Puede ser por éxtasis, los sedentarios frecuentemente pues tenemos crépitos en las bases. Hay que hacer que el paciente respire profundo 3 o 4 veces, que tosa fuerte alguna vez, pero en esta época actual, irrealizable, porque podemos terminar en el horno, así que tener cuidado. El corazón, choque de punta no palpable, ruidos cardíacos de buena intensidad, no soplos, cuarto ruido, cuidado. Si pienso mal, crépitos, cuarto ruido, ya algo no está bien. Encima, paciente hiperadrenérgico, hipertenso no controlado, abdomen sin hallazgos de importancia, pulsos periféricos de buena amplitud, no edemas, y acá sí ya a preocuparse y mucho porque se oculta un soplo en la cara lateral izquierda del cuello. Definitivamente, aquí el gran error es que no hemos medido el peso del paciente, no hemos medido la talla o no está reportado, ni tampoco se midió el perímetro abdominal y el perímetro de la cadera, que son pues índices importantísimos predictores de riesgo o de enfermedad cardiovascular a futuro. Pero este es el día a día. Yo tengo cintas métricas en el consultorio cuando hacíamos actividad presencial, tengo de todos los laboratorios, de todos los colores, y no la uso. Incluso tengo una que tiene para calcular el índice de masa con un dial y no lo usamos porque la consulta dura 15 minutos, tanto pública como privada. Si me demoro más de 15 minutos, la gente ya está reclamando. En la actividad privada ya están pidiendo el libro de reclamos. Y si cuando atiendo al paciente, atiendo apurado en 15 minutos, también piden el libro de reclamos porque lo hemos atendido muy rápido. Entonces, problema serio cuando tenemos pacientes. Para tomar la presión arterial, como vamos a hablar cuando en la sesión práctica de hipertensión, por lo menos 3 medidas, con intervalo de 2 minutos, o sea, 3 por 2, 6, por 3, 18 minutos para verificar que la persona estaba bien, y la consulta dura 15 minutos, entonces vean ustedes que, y encima el paciente está apurado. Entonces, de aquí, definitivamente, los crepitantes preocupan, el cuarto ruido también, y el soplo en el cuello. Dependiendo la cobertura de salud que tengan los pacientes, nos permite a veces hacer una adecuada estratificación de riesgo, que de acá partí mal porque no le medí la talla de los perímetros. Y recientemente tuve la suerte de participar en una sesión de la Sociedad de América Latina de Hipertensión, y en donde medí el perímetro del cuello. Cada vez tiene más importancia como predictor de riesgo. Exámenes auxiliares, hablando de cobertura, se pudo hacer hemograma, bioquímica, un examen importante que es la proteína reactiva ultrasensible, sobre todo cuando hay historia familiar, y nuestro paciente pues tenía prácticamente todo alterado. Glicemia 132, no hay duda que ya es diabético. Creatinina 1,39, hipertensión más diabetes, ya dañó el riñón. Ácido úrico alto, riesgo de neuropatía obstructiva, o también es un marcador de estado inflamatorio vascular muy sensible. Y en las últimas reuniones del American College, American Heart y el Europeo de Cardiología, los estudios con la colchicina y el riesgo cardiovascular como que han sido de los protagonistas principales, al igual que las glifosinas, que es una nueva familia, no tan nueva para la diabetes, que reduce el riesgo cardiovascular, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. Colesterol total 310, LDL 210, HDL bajo,
BLN 42, triglicéridos altos. Seguimiento normal, pero tiene microalbuminuria, 39 miligramos, o sea, el riñón ya está perdiendo proteínas. Paciente hipertenso diabético, creatinina en el límite y evidencia de daño contundente que ya está perdiendo riñón en orina simple y microalbuminuria. Y la PCR, que debe ser menos de 0,5, tiene 6. Es un paciente que vamos a ver qué significan estos factores. Entonces, hemos encontrado en este paciente factores de riesgo, y vean ustedes que factores de riesgo está en esta zona verde. Si yo los descubro en este momento, probablemente voy a adelantarme a la presencia de aterosclerosis o modificación estructural del ventrículo izquierdo. Pero si el paciente tiene un soplo carotídeo, tiene un cuarto ruido y tiene crepitantes en la base de los pulmones, probablemente ya estamos entrando en el área amarilla, en donde lamentablemente los eventos están presentes y el riesgo de que el paciente quede con una enfermedad avanzada o se muera ya es algo prevalente. Esta es una arteria sana, una carótida normal, una carótida con engrosamiento de la íntima, una placa. Acá ya estamos en el lado amarillo. Recientemente hay cuestionamientos a este procedimiento. Se menciona que medir el espesor miointimal no sirve y que solamente el hallazgo de placa es lo importante, pero antes que exista placa tiene que engrosarse la pared. Y antes que se engruese, los casos funcionales de aumento de rigidez arterial tienen que estar presentes. Entonces, no voy a esperar que el paciente tenga placa para decir sí, hágale su estudio carotídeo. Eso está en discusión. Yo hago esto todos los días, por eso es de que definitivamente preocupa. Bueno, así hasta hace un año, porque ahora estamos pues en arresto domiciliario. Pero cuando ya hay placa, lamentablemente lo que se viene es un infarto, como el que ven acá, o es un accidente vascular cerebral, como lo que ven aquí. Algo parecido a esto fue lo que tuvo Gustavo Cerati en un concierto en Venezuela, el último que dio. Si empezó el concierto es porque se sentía bien, y lamentablemente en la mitad del concierto se puso mal y todos saben lo que pasó. La enfermedad es silente, incluso hasta minutos antes de un accidente mayor. Este paciente se murió a las 36 horas que le hice este ecocardiograma. Hay pacientes con el ACV como este que fallecen en una semana, como el cantante que falleció 4 años después, pero nunca más se despertó. Paciente que supera queda como el que presentamos al inicio y frecuentemente pues va a la emergencia con episodios de edema pulmonar. Comprenderán pues que yo no puedo esperar que el paciente tenga los accidentes para recién intervenir. Yo tengo que intervenir en ese punto. Y acá es donde hacemos la medicina preventiva, que se está tratando de hacer mucho ahora con la medicina ocupacional. Por supuesto de que en los empleos formales, los que algunas alternativas como Tía María Nova pues se están arruinando. A la minería es obligatorio hacer un examen anual preventivo, que es tan completo como los cadetes que ingresan a la Fuerza Aérea, no con la idea de eliminar a los trabajadores, sino con la idea de solucionar problemas de salud y que no lleguen a esto. Si arruinamos esos proyectos, estamos arruinando la salud preventiva cardiovascular. Pues, conceptos aparte para no equivocarnos el próximo domingo. Entonces, ¿cómo estimar el riesgo cardiovascular en este caso? Este es un punto importante porque habitualmente no lo hacemos. Esta es la encuesta más compleja. Este es un estudio en Interhealth sobre casi más de 50.000 personas de todo el mundo, en donde vean ustedes edad y género, tabaquismo, tabaquismo pasivo. Incluso preguntan cuántas horas se expone uno a un fumador en casa o en el trabajo. Si es diabético o no, si es hipertenso, historia familiar, lo que no medimos, perímetro, cintura, cadera.
Factores psicosociales, el paciente está estresado, si se ha sentido triste en los últimos 12 meses. ¿Se imaginan ustedes si al paciente que estoy examinando, que está que mira el celular, está desesperado, le digo, señor, ¿está preocupado, estresado? Me manda lejos. Y si le pregunto, señor, ¿se ha sentido triste? De repente me pega. Entonces, vean ustedes que a veces hacer un adecuado diagnóstico tiene sus problemas y tenemos que saber cómo, de una forma educada y hábil, obtener la información. La dieta. Vean ustedes si come alimentos salados, comida chatarra, comida con frita con frecuencia, cuántos vegetales come por día y cuántas veces, si come frutas o no, si come carne o no. Entonces, hacer esta encuesta, pues, como que no es tan sencillo. Entonces, completando todo esto, actividad física, me sale que el paciente tiene 41% de posibilidades de tener un ataque cardíaco en el futuro. Comprenderán, pues, de que si me dicen que de acá a un año tengo casi la mitad de posibilidades de tener un infarto, y si recordamos que en la primera hora de 100 infartos se mueren 50, cuidado, estamos hablando de cosas serias. Pero, ¿será fácil hacer esta entrevista? Poco difícil. Esto es más sencillo. Vean ustedes que género, hay mucho ruido, pero solamente hay dos. Dios creó solamente dos géneros. La ciencia muestra que solamente hay dos géneros, pero incluye también edad. Tabaco. Importante, ya van dos encuestas, las dos incluyen tabaco. Presión arterial, colesterol, HDL y proteína C reactiva ultrasensible, que no estaba en el score anterior. Y importante, si hay o no antecedente de enfermedad vascular precoz, que es accidente mayor en el hombre antes de 50 y mujer antes de los 60. Aplicamos a nuestro paciente porque tenía la PCR y tuve la curiosidad de preguntar por la familia y nos da 30% de riesgo de tener en los próximos años un infarto. Está 8 veces mayor que una persona de la misma edad que está en niveles óptimos de los factores de riesgo modificables. Entonces, vean ustedes que los números varían dependiendo de cada score, pero hay que saber aplicarlos en su debido momento. Si este paciente no le hice PCR ultrasensible, definitivamente pues no es aplicable. Si no pregunté historia familiar, tampoco me es útil. Pero otro score, otro escenario. Esto es de la OMS, la OPS, es más sencillo. Género, colesterol, presión arterial, fuma, diabetes. No hay más. Y aquí me da 40% de posibilidades de un accidente mayor en los siguientes años. Entonces, vean usted, ya tengo 3 tipos de estratificar riesgo, todos me dicen que el paciente está en alto riesgo. Este es el de el American College, American Heart de los americanos. Vean ustedes, edad, género, la raza. Cada vez hay más inquietud en ver si todas las razas responden igual a las mismas noxas. No es que se hable de racismo, porque solamente se habla de afroamericano, pero la respuesta a la enfermedad y qué medicamento va mejor con una etnia u otra no son iguales en todo el mundo. Los orientales, por ejemplo, responden muy bien al bloqueo del sistema renal angiotensina para la hipertensión. El afroamericano responde mucho mejor al calcio antagonista. Si no tengo en cuenta este aspecto, mi manejo no va a ser adecuado. Incluye también colesterol, HDL, presión arterial sistólica diastólica, si está tratado o no, si es diabético o no, si fuma o no. Hacemos el cálculo y mi paciente tiene 53.2% de morirse por infarto o por derrame cerebral. Por donde se le mide con la tabla que se haga, la más sencilla, no sofisticada, este paciente está
en alto riesgo. Entonces, mi plan diagnóstico, ¿cuál es? Ya sé que es alto riesgo, le hago un electrocardiograma, el reposo y me sale normal. Pero es un paciente que los números, todos dicen que tiene alto riesgo. Entonces, yo no puedo quedarme con un electro normal en este paciente, tengo que hacerle una prueba de esfuerzo, que es llevarlo a una exigencia máxima para su edad y ver si aparecen signos de que la oxigenación del miocardio no es adecuada. Si la prueba de esfuerzo es anormal, va a una perfusión miocárdica que ya me da en más detalle el daño. Y si esto es anormal, a una ecografía coronaria que ya me dice qué arteria y a qué nivel está obstruida. Observen ustedes, el electroreposo fue normal y en la prueba de esfuerzo, al tercer minuto de la primera etapa, o sea, una capacidad de esfuerzo malísima, ¿cómo cambia el electrocardiograma? Cuando hagamos la clase de enfermedad coronaria vamos a ver qué significa esto. Pero esto significa que las arterias que nutren el miocardio están obstruidas. Tenemos problemas con la coronaria derecha, con la arteria descendente anterior, es decir, todo el corazón está en problemas. En las sesiones prácticas vamos a ver qué área evalúa cada coronario. Y vean ustedes que a los 15 minutos todavía tenemos severos cambios en el electrocardiograma. Por supuesto que el paciente no dijo que tenía nada, incluso reclamó por qué se paró la prueba. El software, dependiendo qué máquina usamos, permite comparar el basal con el máximo esfuerzo y cómo terminamos la prueba. Vean ustedes pues que todo el electro está alterado. Esto es lo que les quería explicar. El electrocardiograma registra la actividad del corazón a través de los potenciales eléctricos que se produce. Tiene tres ondas básicas. Uno es la onda P, actividad de la aurícula. QRS, actividad y características del ventrículo. ST y onda T, condiciones de trabajo del corazón y nutrición del miocardio. Y una cuarta onda que es la onda U, que no se ve siempre. Se ve cuando la frecuencia cardíaca es relativamente baja, que dependiendo si es muy prominente o es invertida, orienta a diversas patologías, como vamos a comentar en las sesiones prácticas. Estamos en un paciente con sospecha de enfermedad coronaria que tiene cambios en casi todo el electrocardiograma. La arteria descendente anterior, rama de la arteria de la coronaria izquierda, está en azul. La circunfleja está, este vaso está en rojo. Y la coronaria derecha está en amarillo. En el electrocardiograma, cada derivación, que son puntos de observación, vamos a ver esto en práctica, en detalle, corresponde a una arteria. Si empezamos con la descendente, estas son las derivaciones que estudian la arteria descendente anterior. O sea, si yo veo cambios en esta, puedo decir la descendente está en problemas. La circunfleja es de 1 a BL, B5, B6, y la derecha de 2, de 3 y ABF. No tiene amigos ABR. Esto parece el candidato que parece Oscar de León, que nadie lo conoce. Pero el peligro cuando ABR tiene supradesnivel es que la lesión está en el tronco de la coronaria izquierda o lesión proximal de las tres arterias. Mucho cuidado cuando ABR tenga supradesnivel, porque el paciente tiene sí o sí severa enfermedad coronaria, probablemente tronco de coronaria izquierda. Si regresamos a nuestro paciente, vean ustedes ABR. Supradesnivel del segmento ST en la derivación ABR. Esto significa severa enfermedad. Y vean ustedes, pues hay en D2, en D3, en ABF, B3, B4, B5, B6, enfermedad multiarterial probablemente.
Este paciente, pues, obviamente no puede ir a, a la altura. Cuando se le dijo que no podía ir, pidió libre de reclamaciones, que quién me había creído, que para limitar su trabajo, es decir, un escándalo, pero mayúsculo, un poco más si salgo en los periódicos. Pero si iba, lamentablemente, iba a regresar muerto. Hablando pasando a ECO, que vamos a hablar de esto más en amplitud mañana, este es un corazón que aparentemente está en buen estado. Digo aparentemente porque la aurícula definitivamente da signos que el corazón no está bien. Pero los territorios de la arteria tenía compromiso. Este es en reposo. Acá inyectamos una sustancia que tiene afinidad por el miocardio. Las arterias que están comprometidas, cuando están obstruidas, no captan el radiofármaco. Ven ustedes que más de la mitad del corazón se queda sin aporte sanguíneo cuando el paciente se somete a un estrés. Si se obstruía cualquiera de estas arterias, paciente muerto. En el test de perfusión miocárdica tenemos imágenes o de una O o de una U, si es un corte longitudinal o un corte transversal. Las zonas que no captan radiofármaco son zonas isquémicas, que en este paciente eran más del 50% de la masa miocárdica. Lo que sigue es una angiografía correa que se hizo una semana después, lesión proximal de la derecha, proximal de descendente, incluso lesiones múltiples en el territorio descendente anterior y proximal en circunfleja. Severa enfermedad vascular arteriosclerótica. Se indicó cirugía de valor coronaria, 4 bypasses. Al momento continúa trabajando con tratamiento médico óptimo. Si no se hacía una adecuada estratificación del riesgo, no íbamos a llegar a este diagnóstico. Si le hacíamos un examen a la diabla, probablemente, y el paciente reclamando, estresado, mirando, decía, ya señor Valle, el paciente no regresaba, y hoy día estaríamos con un problema judicial. Recuerden ustedes que cuando algo se hace mal, las demandas son como si fuesen futbolistas de Inglaterra, de España o de Italia, millonarias. No nos demandan por el aguinaldo que nos han dado en Navidad. Y recuerden que los abogados no quieren techo propio, quieren casa en Asia, no quieren un carrito chino, quieren un BMW. Y cuando tenemos problemas legales, el abogado pregunta solamente 3 cosas. Primero, ¿cuánta plata tiene usted, doctor? Segundo, ¿cree que pueda conseguir algo más? Tercero, ¿tiene usted algo que pueda vender? Más no preguntan. Pero más allá de eso, las cosas tienen que hacerse bien en salud. Si no se hacen bien, lamentablemente, en nuestra especialidad significa riesgo de accidentes mayores, que son muerte súbita, infarto de miocardio o accidente vascular cerebral. Entonces, tener muchísimo cuidado y tener muchísima curiosidad en la detección de los problemas cardiovasculares. Bueno, con esto terminamos la segunda parte. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Algo que no se haya quedado que tengamos que ampliar? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces mañana a las 8:30 hacemos la segunda clase, que es de exámenes no invasivos en cardiología. Y el próximo lunes hemos quedado con la delegada para hacer la clase de cardiopatías congénitas, ¿no? Que es la tercera clase que tengo programada. Muy bien, entonces continuamos mañana. Espero de que haya quedado claro todo y sobre todo la importancia que tiene sospechar patología de electroscopía. Yo veo un paciente que tiene perímetro abdominal prominente, más de la mitad de nuestra población.
que esté estresado, porque le dieron 10 centavos menos en el vuelto del pasaje. Cuidado, que ese paciente puede tener intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos altos, y definitivamente todo influye en la posibilidad de un accidente mayor. Para terminar, ahora se habla mucho de el estrés, y quería mostrarles una gráfica de lo que es el estrés en cuanto al daño, a la posibilidad de daño cardiovascular. Parece que tengo acá un slide de eso. Acá está. Este es de una de las revistas más interesantes que hay, que es Nature Reviews Cardiology. Es una revista muy buena. Y fue en base a la encuesta del Interheart que le hemos presentado. Así que se colgó esto. Ahora sí. ¿Se ve el slide? Fondo blanco. Está cargando. Ahora sí se ve, doctor. Sí, ahora sí. Entonces, miren usted, hipertensión sola, riesgo de infarto. Hipertensión más tabaco, más diabetes, más alteraciones bioquímicas relacionadas con los lípidos, más obesidad, más factores psicosociales. Entonces, no solamente es modular tabaco, diabetes, sino sentir que la gente se sienta contenta. Y definitivamente, pues, por eso es de que preocupa mucho que en nuestros países la prevalencia de hipertensión está aumentando. En los países de alto ingreso están disminuyendo. En nuestros países las enfermedades de índole vascular aterosclerótico están aumentando. En los países de alto ingreso se mantienen y hay una ligera tendencia a la disminución. Y no olvidar de que el tiempo que estemos con el paciente, tenemos que ser lo más amables posibles, darle seguridad, darles confianza y ser claro con las indicaciones. Porque nosotros depende, pues, que los números estos cambien, ¿no? Bueno, ahora sí, continuamos el día de mañana. Está bien, doctor, hasta mañana. Listo, doctor. Ok, Muchas hasta gracias. luego, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana.